Venga, pues ahora sí arrancamos este 8 Magazine Salamanca y os lo habíamos avanzado en nuestro sumario que nuestro primer invitado de esta noche era el creador, el padre del podcast en español, allá por 2005, casi va a cumplir 20 años y hoy tenemos el placer de tenerle con nosotros, José Antonio Gelado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lidia. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo decía el padre, el creador del podcast en español, periodista, consultor podcasting, pero que el germen de todo eso nació en la Universidad Pontificia de Salamanca porque fuiste estudiante de aquí, José Antonio. Así es. Y como salmantino que soy, pues fue donde estudié periodismo, porque tampoco entonces había muchas más opciones cerca y además gracias a la Universidad Pontificia pues me permitió el poder hacer prácticas en radio y poder desarrollar por ahí mi carrera y más adelante, bueno, pues tener también la ocasión de, con la llegada de Internet y de las nuevas tecnologías de este tipo, que ahora ya no son tan nuevas, lógicamente, pues el permitir unir esas dos cosas, la radio y la tecnología de Internet, en una que era el podcast. ¿En qué momento, José Antonio, ya no sé si ya como estudiante de periodismo llevas 20 años más de experiencia, ves que tu camino, bueno, puede ir por una ladera, no de los medios convencionales, sino de experimentar y crear algo nuevo, que ahora hablaremos largo y tendido sobre ello, que ahora está muy, bueno, pues en auge, no sé si demasiado, también te lo preguntaré, pero en aquel momento, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuál fue el germen en realidad? Para mí fue, como decía un poco antes en la introducción, la llegada de Internet. Yo viví la digitalización de lo que fueron las emisoras de radio en su momento y cómo poco a poco se empezó a sustituir a los discos, el formato físico de vinilo o de CD-ROM o de CD audio en las emisoras y fue digitalizándose. Ya la llegada de los ordenadores ya también para manejar los sonidos. Y progresivamente esos cambios pues, se fueron transmitiendo pues, como tantos medios de comunicación o como los demás medios de comunicación a todos los niveles. Pero también, por otra parte, lo que vi es que a través de Internet se podía hacer otras cosas, es decir, que había gente haciendo pues, emisoras de radio en streaming y que había gente comunicando cosas que en ese momento no se llamaban podcast porque todavía no se había inventado la palabra hasta el año 2004, pero que sí ya un poco hacían prever que para hacer radio no solamente hacía falta estar o se podía o se necesitaba estar en una emisora de radio, sino que se podía hacer radio fuera de las emisoras de radio, al igual que prensa también, pues fuera de los periódicos con la llegada de los blogs y de otros medios, ¿no? Un poco de toda esa mezcla, pues fue lo que me fue haciendo el querer experimentar, querer probar y querer, bueno, pues abrir nuevos caminos como periodista para comunicarme y para hacer llegar mis contenidos, ¿no? 20 años después, José Antonio, lo vemos fácil, lo vemos sencillo, quizás que cualquiera lo puede tener a su alcance, pero en ese momento, algo tan nuevo, no sé qué fue lo que más complicado te resultó. Pues sí, efectivamente, al principio es todo complicado. Es decir, al principio era complicado el moverte por Internet, el poder publicar o tener una página web o un blog luego posteriormente hizo que fuera un poquito más fácil. Y con el podcast y con el sonido pues también pasaba lo mismo. Es decir, al principio era complicado y por eso las primeras oleadas, los primeros podcasts, pues estábamos muy centrados en tecnología porque, bueno, pues explorábamos un poco cómo se hacían estas cosas y por lo tanto fuimos los primeros en probarlo. Pero gracias a esa popularización y sobre todo al principio que fue un poco limitada y gracias a empresas como por ejemplo la empresa de Twitter, que no sé si la gente lo sabe, tenía un servicio que lo que hacía era que fuera un poco más sencillo, muy parecido a lo que sería iVoox ahora en España o Spotify en todo el mundo, donde tú subías un audio y se convertía mágicamente en un podcast, ¿no? Porque al principio había que hacer una serie de procesos manuales que, como todos los procesos, pues siempre podían llevar a error y era un poquito difícil. Y en cuanto a qué es lo que era más difícil, pues al principio era todo era difícil. Es decir, era difícil publicar, era difícil luego el hacer que eso se distribuyera y llegara a la gente, pero poco a poco te ibas dando cuenta que lo difícil era no solamente publicar, sino el que la gente supiera que estaba ahí. Es decir, hola, he publicado este contenido, ¿alguien quiere escucharlo? Es decir, ¿cómo llegaban a eso, ¿no? Y eso es en lo que hemos ido trabajando durante todos estos años y por una parte se ha hecho mucho más sencillo el publicar, es mucho más fácil y está accesible para cualquiera con un teléfono móvil o un ordenador y algo que decir, claro, algo interesante también que contar.
pero sobre todo el problema de descubrir, el problema de cómo encontrar ese siguiente podcast para escuchar. Ahora no solamente, bueno, hay redes sociales, hay otros medios, pero también es más difícil porque ahora hay pues muchos millones de podcasts. Hay en torno a 4 millones, para hacernos una idea, de podcasts en el mundo, en todos los idiomas, y en español pues estamos entre 700.000, 800.000 más o menos activos. Yo te decía precisamente al principio, tú lo acabas de decir, ¿no? Hay millones de podcasts. Cuando empezaste hace 20 años, cuando se creó ese primer podcast, Comunicando se llamaba, ¿no, José Antonio? Sí, 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 y sigue, y ahí sigo comunicando. Sí. Cuéntanos un poco de qué trata y ahora te formulo la siguiente pregunta. Pues Comunicando iba de lo que yo hacía en ese momento. Yo estaba hasta entonces haciendo un programa de radio en donde hablaba pues, de tecnología, de Internet, de móviles, en un primer momento que ya empezaban a estar conectados a Internet poco a poco, y se llamaba Comunicando pues, por dos razones. La primera, pues como estudiante, como periodista de comunicación y de periodismo, pues lo que quería era comunicar, contar cosas, pero también una segunda, un poco más graciosa o más anécdota, pues que mi teléfono en casa siempre estaba comunicando, porque como estaba siempre y antes solamente había una línea para todo, pues cuando estabas conectado a Internet, pues siempre estabas comunicando, ¿no? Esa era un poco la explicación del contenido del programa. Tecnología y Internet era de lo que iba. Bueno, tú tendrás todas las claves para que funcione, ¿no? Un buen podcast, que se mantenga en el tiempo. Tú eres el claro ejemplo, pero refiriéndome a lo de antes, que tú nos hacías referencia, que dabas cifras, no sé si estamos en un momento de... No sé si es sobreexplotación del podcast, como que cualquiera puede hacer un podcast, y no sé si crees que en algún momento, ¡boom!, va a estallar esa burbuja. Como experto, José Antonio. Sí, sí. Yo, por lo menos, mi opinión personal es que las burbujas requieren mucha temperatura muy rápido, es decir, algo que crece muy rápido y termina explotando, pues porque a lo mejor no hay una base detrás. En el podcast yo creo que no hay tanto una burbuja. Sí hay, por supuesto, hay una moda, está de moda, es conocido, ya es mainstream, es decir, no es algo de nicho, es algo ya pues, como un medio de comunicación más de masas. También somos uno de los países que más podcast escucha de todo el mundo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que se ha ido cociendo a fuego lento, si me permite. Es decir, no ha sido algo rápido, sino que ha ido poco a poco, 20 años, pasando poco a poco, para que primero hubiera producción, que hubiera una industria, que hubiera plataformas, que hubiera empresas que apuesten por los podcasts como medio de distribución, que llegaran, por supuesto, los famosos, los influencers y la gente pues, que era más conocida y que también decían, oye, que es que yo también tengo un podcast, que no me quedo atrás. Es decir, como algo moderno, como algo avance, y ahora ya lo damos por hecho, ahora cualquiera puede tener un podcast. El peligro que puede tener, si eso es un peligro, pues al igual que hemos visto con las redes sociales o con otros medios, pues que no todos los contenidos son buenos en el sentido de que sean interesantes, de que tengan algo que contar, que estén mínimamente bien producidos, ¿no? Pero también yo creo que como pasa con casi todo en esta vida, pues al final se produce un proceso de cribado y van quedando pues, los que son más interesantes, los que tienen más apoyo, los que tienen más cosas que contar. Y sobre todo te digo una cosa, yo creo que el podcast lo interesante que tiene también es que permite que yo, por ejemplo, desde un pueblo, desde el pueblo que estoy ahora mismo, de Candeleda, en la provincia de Ávila, pues pudiera publicar un podcast que fuera el primero en español en todo el mundo. Es decir, que no había tanta diferencia o tanta importancia que estuvieras en una gran ciudad o en una capital o en Madrid o en un sitio que tuviera muchas conexiones para poder hacer lo que te gustaba y llegar a conocer. La única diferencia pues que iba un poquito más lento, pues porque en aquel entonces las comunicaciones iban más lentas, pero bueno, ahora afortunadamente pues tenemos más o menos las mismas comunicaciones que puede tener cualquier gran ciudad, pues cualquier pueblo de Castilla y León. Al final me imagino, o sea, me imagino, la clave es esa del podcast. Tú como creador, yo como escuchante, en cualquier sitio, en cualquier momento, puedo conectarme en cualquiera de esas plataformas que ahora dan difusión a los podcasts y escucharlos, dejarlos a medias, luego volver a retomarlo. Es como la clave del éxito y no como esa radio convencional que si te perdías un contenido, bueno, pues lo dejabas ya escapar y no lo podías retomar, José Antonio. Tenemos que decir además que este año apareces en la lista Forbes dentro de esas 50 personas que lideran precisamente los podcasts, el audio en general, José Antonio. No sé qué significa, no sé si tienes como ese carácter, ¿no?, ahora de responsabilidad.
Bueno, siempre nos ha gustado, yo creo que todos los que hacemos podcast y sobre todo en un primer momento teníamos la responsabilidad de animar a otros a que lo hicieran, es decir, a demostrar que era posible hacerlo y que no hacía falta, también he de decirlo, no hacía falta ser periodista, no hacía falta ser locutor de radio, no hacía falta ser profesional para poder contar cosas, ¿no? Y para eso, por supuesto, si tienes el conocimiento o si te apoyas en alguien que sabe, pues mucho mejor, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esa democratización del acceso a un medio como el podcast lo que ha permitido es que escuchemos muchas más voces y que escuchemos también pues, muchos más contenidos. Y esa responsabilidad siempre la tengo ahí. Y ahora, por supuesto, los premios, las nominaciones, las listas, pues yo creo que ayudan y se agradecen y, por supuesto, estoy muy agradecido porque ayudan a dar visibilidad, ayudan a que se sepa lo que se está haciendo y quitarnos también un poco esos complejos que podemos tener a veces de, bueno, pero es que en España no se innova o en España no se avanza. O tal. Bueno, pues en podcast hemos de decir que en podcast en español, no solamente en España, somos una de las grandes potencias del mundo, somos de los países donde más se escucha, donde más se producen podcasts en función de la población que tenemos, porque por ejemplo Estados Unidos o México, otros países que tienen mayor número de hablantes en español, pues pueden estar por delante, pero en proporción estamos ahí. Es decir, que nos ha servido también un poco para ponernos al día en muchas cosas y por supuesto sigo pues, con esa responsabilidad siempre de ayudar y de promover pues, todo lo que sea el conocer los podcasts, ¿no? Tú has dicho, es motivo de orgullo España en el tema de los podcasts. Dos cuestiones. Tú has dicho que ha sido un proceso largo, una cocción a fuego lento. 20 años han pasado desde que tú creaste ese primer podcast. No sé si crees que hay un punto de inflexión en el que se toma más relevancia o la gente empieza a escucharles más. No sé si crees que hubo, bueno, pues parece que en algunas cuestiones siempre hay como ese momento que hace clic, no sé si las mentes o también incluso los propios creadores. Pues sí. Ha habido varios puntos clave en la historia del podcast, lógicamente en estos 20 años, pero si tenemos que poner un punto y aparte, yo creo que claramente fue el COVID, fue la pandemia, que además fue muy bien clic, porque nos valió para el clic de apagar un poquito la tele cuando ya nos habíamos visto pues, todas las series de las plataformas y todas las películas, ya estábamos un poquito saturados con tanto ocio que para bien o para mal en algunos casos, pero que teníamos mucho tiempo más tiempo libre y mucha gente descubrió que quería contar cosas, que quería hacer podcast, que se comunicaba, pues como nos tocó hacer a todos, pues a distancia, a través de videoconferencia, como estamos aquí ahora haciendo, a través de otros medios, ¿no? Y descubrieron también el podcast como una forma de ocio, de entretenimiento para niños, para mayores, para adultos. Unos para escuchar, muchísimos, la mayoría, pero también muchos, y España fue de los países también donde más podcasts se crearon durante el año 2021, aunque luego ya la cosa, pues ya volvimos otra vez a los trabajos, a movernos, ya teníamos un poco menos tiempo, ya volvió un poco a normalizarse, pero sí que hubo ese punto y aparte para darnos cuenta del potencial que tenían los podcasts para todos, para los comunicadores, para las empresas, para los medios de comunicación y también para las marcas y los anunciantes, para ver que ahí había una audiencia y que ya no era minoritaria o reducida o muy especializada, sino que era pues, generalista y mayoritaria hasta el punto de que en Estados Unidos, y ya empieza a haber también datos en España, las cuotas de penetración de televisión, de radio y de otros medios están ya a la par con el podcast, por lo menos en las generaciones más jóvenes. Antes les has nombrado a influencers, gente famosa, actrices, actores, que cada día tienen más podcasts, hay hasta memes, ¿no? No eres nadie si no te dan un podcast. Sí, no sé cómo puede influir eso, si bien, si mal, si ayuda, si no. Cierto es que mucha gente joven, ¿no? Ha conocido lo que son los podcasts pues precisamente por eso, ¿no? Por escuchar pues, a su Instagramer o su tiktokero, y yo es que la verdad en esos lenguajes me pierdo un poco, pero yo sí que veo que cada vez son más, ¿no? Las personas conocidas que tienen en diferentes plataformas y que apuestan por ellos. Un poco dejando, no sé si al margen, bueno, pues a más profesionales, centrándose en ese otro tipo de personas. José Antonio, no sé si ayuda, perjudica o cómo lo ves tú. Pues a mí quizá un poco también ya por la edad y por las canas ya un poco que peino, pues me recuerda un poco lo que leía y lo que también veía que pasó en su momento con la radio respecto a otros medios y con la televisión respecto a la radio. Es decir, que al principio se criticaba, pues mira, están haciendo radio personas que no son periodistas, que no tienen la carrera. Televisión, pues pasaba lo mismo, que si son modelos, que si son actrices, actores. Pues con los podcasts también está pasando un poco eso. Y yo creo que al igual que en otros medios, es bueno en el sentido de que va a dar a conocer a toda esa base, a todos esos millones de seguidores que tienen muchas personas en España y en todo el mundo.
Es decir, esos nuevos canales, porque no sé muy bien un poco cómo llamarlos, pero que lo que sí tenemos claro es que tienen muchos seguidores detrás, que descubran los podcasts, que a lo mejor lo hacen por esa persona conocida, que ya sabemos un poco lo que nos va a decir, porque más o menos es lo que dicen, porque a lo mejor no tiene tampoco mucho discurso, no tiene mucho que contar, pero bueno, cuenta sus cosas también en su podcast, ¿no? O habla con sus amigos o sus amigas. Y esos oyentes van a escucharlo, pero cuando terminen van a decir, bueno, ya que estoy aquí, pues a ver qué otras cosas hay por ahí, qué otros contenidos. Y a lo mejor llegan a cosas, pues, que no digo más interesantes, porque para ellos puede ser tan o más interesante lo que estaban escuchando, pero sí que tengan otros intereses, otros contenidos y que escuchen otras voces. Eso yo creo que siempre es bueno. La parte un poco menos buena o la parte crítica, bueno, pues porque están hechos muy ad hoc, es decir, son podcasts en el sentido de que se distribuyen a través de Internet, pero en muchos casos solamente se pueden escuchar o se pueden seguir o se pueden ver, porque suelen tener también vídeo, en determinadas plataformas o en determinados sitios. Y el podcast, lo bueno que tiene es que está abierto a que se pueda escuchar en cualquier plataforma a través de muchos dispositivos, ¿no? Y eso puede un poco limitar el acceso, pero es lógico porque, claro, los que han pagado, y no suele ser poco, a estas personas tan famosas porque hagan podcast, pues lógicamente quieren rentabilizarlo a través de una suscripción o de un acceso. Yo creo que es compatible, bienvenidos sean. Y bueno, en algunos casos también ya hemos visto que están 1 año, están 2 años, pero cuando ven que no tienen los resultados tan rápidos que tienen en otro sitio, que no se gana tanto dinero a lo mejor, pues bueno, pues deciden reenfocar sus intereses y otros, sin embargo, pues siguen ahí. Yo siempre digo que el podcast es lento, afortunadamente, en ese sentido de que tienes que ir cuidando y creando comunidad y audiencia para que realmente tenga éxito. No es llegar normalmente y bueno, publicar tu podcast y ser ya el podcast más escuchado, ¿no? Y precisamente hablando de futuro, José Antonio, se ha cocido a fuego lento. ¿Cómo ves el recorrido que tiene, si es que lo tiene, a la hora, bueno, pues de innovar, de seguir creciendo? Pues yo creo que como pasa en casi todos los sectores hoy en día, iba a decir de industrias de tecnología, pero yo creo que a todos los niveles de la vida ha llegado la inteligencia artificial, sobre todo la parte generativa, y eso ha provocado que haya una serie de procesos que antes eran más lentos o que costaba mucho hacer o que solamente lo podían hacer grandes empresas, y ahora se han agilizado hasta tal punto que se puede producir más, se puede producir con mejor calidad o con mejores contenidos, al menos teóricamente, si se revisan bien y se hacen bien las cosas y no se copia y pega tal cual lo que nos dan muchas veces las IAs, pero sí que ha cambiado las cosas y va a seguirlo cambiando. Es decir, no solamente a la hora de generar ese contenido, sino el propio contenido en sí. Es decir, hay podcasts ya generados parcial o totalmente gracias a inteligencia artificial y a voces sintetizadas, es decir, gente que no existe, que son solamente voces grabadas o que están basadas en una persona o 100% generadas por una IA. Y eso también va a plantear muchos avances. Lógicamente vamos a poder escuchar más cosas, insisto, no siempre a lo mejor de mejor calidad, a ver cosas a lo mejor que nos van a llamar un poco más la atención o que nos van a gustar menos. Va a haber más audiolibros que sean leídos por estas voces que nos tendremos que un poco ir acostumbrando a que nos hable una máquina, lo que se decía antes, es que a mí no me gusta hablar con una máquina, quiero hablar con una persona. Bueno, pues eso nos va a costar cada vez un poquito más porque va a haber más máquinas hablando para entendernos. Y eso también va a suponer algunos problemas, no solamente en podcast, sino yo creo que en todos los ámbitos, de identificación, de falsificación o de suplantación de identidades, de voces. Antes, pues como en las bromas de la radio de toda la vida, donde se llamaba gente para imitar y demás. Bueno, ahora va a ser un poquito más difícil, de hecho ya es un poco más difícil saber si es real o no la persona. Y yo creo que eso también plantea pues, muchos retos apasionantes, yo diría, para el podcast, porque va a haber también que reorganizarse y que, bueno, pues adaptarnos como oyentes, pero también, por supuesto, como productores de podcast. José Antonio, este tema de la inteligencia artificial daría para 1, 2, 3, 4 o 5 entrevistas, se nos acaba el tiempo, pero te invitamos que si vienes por Salamanca en alguna ocasión, estás más que invitado a la 8 de Salamanca para que nos sigas hablando sobre podcast, sobre el debate de la inteligencia artificial y todo lo que venga. Ha sido un placer tenerte con nosotros, tener al creador del podcast en español en este 8 Magazine Salamanca esta noche, José Antonio. Un placer. Oye, encantado y como charro, como decía, pues por supuesto que voy de vez en cuando por Salamanca, voy lo que puedo ir y encantado además acepto esa invitación de pasarme por la tele. Muchas gracias. Gracias, José Antonio.